Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que tengan la oportunidad de escuchar o ver este video. Estamos a punto de concluir el libro de los Hechos. Estamos a punto de hacer la reflexión número 37, el capítulo 25, 26, 27 y 28 del libro de los Hechos. Sin lugar a dudas es un libro hermoso, es un libro que como cristianos nos ayuda a meditar bastante nuestro compromiso con nuestro Señor. En este libro hemos podido apreciar persecuciones, calumnias, agresiones, maltrato, violencia. Los apóstoles han sido apresados, han sido apedreados. San Esteban fue asesinado. San Pedro y San Juan fueron flagelados. A San Pablo en una ocasión casi lo asesinan con rocas, precisamente como él había ordenado la muerte de San Esteban, o estuvo presente en la muerte de San Esteban y murió apedreado. También San Pablo estuvo a punto de morir de la misma manera. Vemos la persecución por todos lados en este libro de los Hechos, pero también vemos momentos y elementos maravillosos que podrían ayudarnos en nuestro caminar hacia nuestro Señor. Vemos la unidad que tenían las primeras comunidades cristianas. Vimos en los primeros capítulos que todos compartían cuanto tenían y todos participaban en la lectura asidua de la palabra de Dios, y después partían el pan. Vemos pues que las primeras comunidades cristianas tenían una conciencia muy clara de lo que significaba ser cristianos. Participaban de la Santa Misa el domingo, a veces entre semana, estudiaban la palabra de Dios, ayudaban a su prójimo, compartían lo que tenían. Y aquí cada uno de nosotros puede hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Cuál es mi realidad para el día de hoy? No para ayer o hace 2 años o hace 5 años. Es que hace 5 años yo participaba en grupos, iba a misa los domingos entre semana, hacía obras de caridad, trataba de proclamar a nuestro Señor. Pero hoy he dejado eso un poco. No. Vamos a reflexionar antes de concluir con estos 4 capítulos. ¿Cuál es mi realidad el día de hoy? ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca o lejos de Dios? ¿Me he alejado de Él? ¿Me he alejado de Dios o estoy cerca
de Él. Participo de la Santa Misa solamente los domingos. O también participo de la Santa Misa una vez a la semana. O solamente participo el día domingo y lo hago con mucha pesadez, con mucho malestar. Si se pudiera, no asistiría ni el domingo a misa. O tengo una semana sin ir a misa, tengo un mes, tengo 6 meses, tengo un año, tengo 10 años o tengo 20 años sin asistir a misa. Tengo 10 años sin recibir el sacramento de la reconciliación. Tengo 10 años que me he alejado de Dios, que no me he reconciliado con Él. Cada uno de nosotros debe meditar y reflexionar su situación y su relación actual con Dios hoy. No ayer, no hace un año, no hace 10 años. El día de hoy, ¿cómo me encuentro con Dios? ¿Cómo me siento? Y tratar de buscar las razones por las cuales ha sucedido este distanciamiento. ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Cuál fue el motivo que me hizo alejarme de Dios? Estaba viendo por ahí una reflexión muy interesante que nos decía que Dios creó las plantas, pero también creó el mar. Dios creó al mundo, pero también creó el sol y la luna. Dios creó al ser humano por infinita misericordia de Dios. Y así como la planta, sin el agua que Dios mismo creó, esa planta tiende a marchitarse y a secarse, así el mundo, sin el calor del sol y la ayuda de la luna, el mundo sería completamente frío, el mundo se congelaría. Y así como el ser humano fue creado por Dios, por su infinita misericordia, todos y cada uno de nosotros sin Dios nos secaríamos, nos congelaríamos. Estamos a punto de concluir estos 4 capítulos y en resumen, estos 4 capítulos resumen el juicio del apóstol San Pablo, que en realidad no conocemos el fin. En este libro no se nos narra, pero en el capítulo 25 dice: juicio ante el gobernador Festo. Después este gobernador pasa el caso de San Pablo ante el rey Agripa. San Pablo pues nuevamente comienza a narrar los hechos sucedidos en el momento de su conversión. Después de todo esto, vemos pues que San Pablo es trasladado a Roma porque San Pablo había apelado al emperador César. Es decir, él quería que en Roma se llevara a cabo
su juicio. En ese viaje a Roma, pues, sucede una gran tempestad y el naufragio, que previamente San Pablo ya les había avisado que todo esto sucedería. San Pablo les decía que no hicieran ese viaje, que esperaran en una isla porque corrían el riesgo de naufragar. Nadie le hizo caso y siguieron. Y después un ángel del Señor le dijo: van a naufragar, Pablo, pero no temas, ninguno de estos hombres van a morir, todos van a llegar sanos y salvos. Y ya en el capítulo 28 llegan a la isla de Malta. Dicen: una vez a salvo de todo el naufragio, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado una brazada de ramas secas y al echarlas al fuego, una víbora que escapaba del calor se le enroscó en la mano. Al ver los nativos a la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo dejará vivir. Pero San Pablo se sacude la mano y arroja la serpiente al fuego. Y ahora cambian su parecer y dicen: este es un dios, es uno de los dioses. Después comenzaron a acercar personas enfermas a San Pablo y todas quedaban sanadas. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Pablo llega a Roma. Pues después de que San Pablo, que gracias a San Pablo tienen todas estas atenciones, después de que San Pablo les advirtiera sobre este naufragio, dice: 3 días después Pablo convocó a los judíos. Unos versículos antes dice: llegados a Roma, el capitán entregó los presos al gobernador militar, pero dio permiso a Pablo de alojarse en una casa particular con un soldado que lo vigilara. Después San Pablo convoca a los principales judíos, comienza a hablarles y a predicarles. Algunos le creyeron, algunos otros no, y se creó una división entre ellos mismos. Y San Pablo pues le recordó el texto del profeta Isaías con el que vamos a concluir estos 4 capítulos. Y este llamado no solamente es para estas personas judías que no aceptaron el cristianismo, sino va dedicado para todos y cada uno de nosotros que nos alejamos de Dios y que no queremos recibir esa ayuda por parte de Dios para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida, para sanarnos de tantas cosas. Dios hace el llamado, pero Dios no puede entrar a la fuerza. Dios es un caballero. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré a tu casa y cenaré contigo. Si no me deseas abrir la puerta, no puedo entrar a la fuerza. Dios es un caballero. Aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Aquel que quiera, Dios no dice: vengan y síganme en este momento sin vergüenzas. Aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Aquel que quiera. San Pablo finaliza este discurso con el siguiente texto
del del profeta Isaías. Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. Ve al encuentro de este pueblo y dile: por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían, y yo los sanarían. Por eso sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada a los paganos, ellos la escucharán. Pablo pues arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. También finaliza aquí San Pablo compartiendo un dato muy interesante. San Pablo estaba rentando una casa. Muy seguramente los propios hermanos de las comunidades cercanas le estaban ayudando con alguna ayuda, valga la redundancia, pero San Pablo no dejaba de predicar, dice, proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús el Señor, y nadie le ponía trabas. San Pablo, aún teniendo un soldado y aún estando a punto de ser enjuiciado, no dejaba de predicar. El amor a la predicación que tenía San Pablo, un gran ejemplo para todos y cada uno de nosotros, que quizás en ocasiones vemos las dificultades en nuestra familia, en nuestros amigos, y en lugar de darles palabras de aliento, un texto bíblico, preferimos quedarnos callados o darle una palmadita y decir: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pero podría estar mejor si nos acercamos a Dios, si vamos a misa, si vamos a una hora santa, si nos reconciliamos con Él por medio del sacramento de la reconciliación. Todo va a estar bien, pero podría estar mejor. Como cristianos, no nos conformamos con algunas cosas. Como cristianos lo queremos todo. Queremos regresar a Dios en el cielo. No queremos pasar ni siquiera por el purgatorio. Quisiéramos llegar directo con Dios, pero para eso hay que luchar, hay que esforzarse y hay que trabajar por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.